De acuerdo a los fundamentos que habíamos trabajado en la clase anterior sobre la planificación, habíamos propuesto un entendimiento de esta como una relación entre tiempos, ¿no? Mirar hacia el pasado para definir acciones presentes y llegar a un cierto futuro deseado o anhelado desde el punto de vista, recordarán, de las organizaciones. Habíamos también trabajado sobre los conceptos relacionados al plan estratégico, lo habíamos definido con algunas características y ahora presentamos algunos elementos que forman parte de la estructura de un plan estratégico. En primer lugar vemos una introducción, que como cualquier otros tipos de documentos que llevan este componente, en él estará un resumen de lo que el lector encontrará más adelante en el documento. Y se puede describir, entre otras cosas, también el proceso de elaboración, es decir, se le informa al lector lo que va a encontrar y lo que ha implicado el proceso de elaboración de este documento, en este caso del plan estratégico. Los componentes del pensamiento estratégico que habíamos trabajado también van incorporados en el documento. Recordemos lo que habíamos visto sobre la visión, misión, principios y valores. Y a continuación hay una parte diagnóstica en donde está el análisis de la situación actual. Para esto, recordarán, habíamos comentado sobre el FODA, que es una de las herramientas utilizadas para este análisis, y que este FODA son las siglas de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Recordemos lo que significa cada uno de estos componentes. Y que a partir de este análisis se obtienen las estrategias, ¿no?, que se expresan en el documento como líneas y objetivos estratégicos y que dan cuenta de los grandes resultados organizacionales que se busca a través del plan. Pero decíamos que la planificación estratégica nos da las mayores orientaciones y no nos acerca de forma inmediata a lo concreto que sí se hace en otros instrumentos de planificación que derivan del plan estratégico, y nos referimos en este caso al plan operativo. En él se definen a su vez objetivos con este carácter operativos. Se ya define mejor las acciones, tiempos y recursos que van a ser necesarios para poder llevar adelante lo planificado. Como recordarán, el plan estratégico, una de sus características veíamos que es de largo plazo, es decir, se plantea en periodos de tiempo largos, de años, y los planes operativos, por supuesto, en un tiempo menor. Generalmente se hacen para un año. De esta forma, vemos esta relación jerárquica entre los diferentes niveles de planificación, los objetivos que a cada uno le corresponde, y que estos objetivos operativos también pueden irse concretando en metas, en otros instrumentos derivados de planificación, que son los proyectos. Aquí vemos algunas definiciones de lo que corresponde a cada uno de estos niveles de objetivos y metas. Entendiéndose así entonces que el plan estratégico contiene y determina lo que los otros instrumentos derivados van a hacer y que contribuyen a que el plan mayor se realice. Como una aproximación a este conjunto de instrumentos de planificación, aquí hemos intentado poner y representar varios instrumentos que son parte de la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Vemos a la izquierda, en la parte superior, dos líneas que arrancan, la una con la sigla GC, que corresponde al gobierno central, y la otra a los GATS, a los autónomos descentralizados. Y hemos intentado representar los instrumentos que derivan de un plan grande, que es el Plan Nacional de Desarrollo, un documento que está definido en la Constitución como un mandato que deben elaborarse por parte de los gobiernos y que es un condicionante para la ejecución del presupuesto del Estado. La línea azul, bueno, ambas líneas, la azul y la rosada, vemos que tienen al Plan Nacional de Desarrollo como un instrumento, el gran orientador. Siguiendo la línea azul, vemos que de parte o por el lado del gobierno central se comienzan a derivar otros planes. Vemos ahí planes plurianuales, de los cuales
se derivan planes estratégicos institucionales, de estos planes operativos locales, hasta llegar a proyectos. Y por el lado de los gobiernos autónomos centralizados, teniendo igual como marco general al Plan Nacional de Desarrollo, se derivan otros que son el Plan de Ordenamiento de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. De este pueden derivarse planes más concretos, programas y también proyectos. Relacionemos ahora todo esto con lo que nos interesa, ¿no? Con llevar estos fundamentos de la planificación a la actividad profesional, médica, en el territorio, con las poblaciones y en el marco del modelo de atención. Recordemos que tiempo atrás, cuando habíamos abordado el tema del modelo de atención, veíamos que en él hay 4 componentes, así está definido, y que cada uno de estos componentes, decíamos, responden a ciertas preguntas. En el caso de provisión, ¿quiénes son las personas que reciben las atenciones integrales que define el modelo? También decíamos que la organización define quiénes entregan esta atención. El financiamiento responde a las preguntas de cuántos recursos, de dónde se obtienen y cómo se asignan. Y con respecto al componente de gestión, planteamos que responde a una pregunta fundamental y es cómo hacer que todo lo anterior funcione, ¿sí? o se realice. Para esto, recordarán, este componente de gestión tenía varias cosas: sistemas de información, gestión, información de talento humano, ¿sí? Pero también resaltemos que dentro de eso está la planificación. Desde estos niveles grandes hasta llegar a instrumentos de planificación que se aplican ahí, en el territorio, donde está la población con la que corresponde trabajar. Vamos a resaltar 2 de estos instrumentos. Uno es el plan local y otro es la programación local, relacionados pero diferentes. En primer lugar, sobre el Plan Local Integral de Salud. Ustedes han leído ya para este momento el documento que es la guía del análisis situacional integral de salud, que está vigente por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional en el Ecuador. Y dentro de ese documento aparece el Plan Local Integral. De tal forma que vemos una relación entre el análisis situacional, podemos decir también que es el diagnóstico del estado de salud de la población, averiguando una serie de datos y también haciendo un ejercicio participativo de identificación de problemas con la comunidad. En definitiva, el análisis situacional integral de salud es el diagnóstico. Si está un diagnóstico, pasamos a la intervención, la cual se organiza mediante el Plan Local Integral de Salud. Si bien el instrumento está definido en el documento que emitió la autoridad sanitaria, señala qué partes deben considerarse, señala momentos y fases para el trabajo de su elaboración, ya en el momento de la ejecución, este instrumento podría requerir apoyarse, como vemos por un lado, en proyectos. Recordemos que el Plan Local Integral se elabora para un año y se actualiza cada año. Durante ese año podrían ser necesarios microproyectos de salud para periodos de tiempo mucho más cortos, que es lo que en este caso define o caracteriza los proyectos en el campo de la salud, que tienen metas muy claras, muy bien definidas, al igual que los recursos, y que se pueden desarrollar en periodos de tiempo relativamente cortos. Noten la línea continua que lleva del plan local a los proyectos. Como decíamos, se pueden utilizar proyectos para alcanzar los objetivos del plan local integral. La línea entrecortada hacia el lado derecho, que dirige hacia la programación operativa local de salud, intenta indicar que si bien están relacionados, ¿sí?, es también un instrumento que sirve al propósito de implementar el modelo de atención, no está necesariamente determinado la programación local con respecto al plan local integral. Eso más adelante veremos cómo se entiende. Tomado del documento vigente por la Autoridad Sanitaria Nacional,
Ahí vemos que se define el análisis situacional integral de salud como un proceso metodológico, permite generar a través de la participación social información, análisis e intervención sobre la realidad. Esto último vale la pena resaltar. La idea no solamente es saber qué es lo que pasa, sino también buscar modificar esa realidad, al menos priorizando ciertos problemas a los cuales se propone o para los cuales se propone soluciones. Recordemos que esta necesidad de modificar, de actualizar cada año el plan responde a que esa realidad varía, puede cambiar de un año al otro y de hecho esperamos que sea así porque el plan, si busca intervenir en la realidad, es para modificarla. Así que por eso es necesario cambiarla. También puede ocurrir que no haya variado esa realidad y la actualización requiera hacerse no solamente para ver las nuevas condiciones, sino para mirar también qué fue lo que se hizo o no se hizo, o que se hizo mal o insuficiente, lo que nos lleva a recordar el ciclo de la planificación. ¿Sí? Aquí también se aplica este principio del ciclo de la planificación. Recordarán ustedes con sus tres fases de diagnóstico, implementación y ejecución. Y evaluación y seguimiento, además, como última fase. Cosa importante que hay que resaltar, cuando ustedes leyeron el documento habrán notado que hay unos cuadros llamados bloques temáticos en los que hay un montón de información que se debe recabar con respecto a la población y al territorio donde se está trabajando y que son de diferentes ámbitos toda esa información, ¿no? Algunas cuestiones son de carácter económicas, otras son de carácter biológicas, lo que hace ver que la CIS está elaborado desde el enfoque de determinantes de salud. Ahí vemos en ese esquema los cuatro determinantes que habían sido inicialmente propuestos por la LOMD, recordarán ustedes, pero lo que queremos resaltar es eso, ¿no? Que este instrumento de análisis situacional está hecho desde el enfoque de determinantes. Tomado también del documento y resumido, vemos que hay varias fases para la elaboración del análisis situacional. Hay una primera que es la producción del diagnóstico, básicamente recogiendo toda esa información que decíamos está en los bloques temáticos. También hay una fase de conformación de un comité local, y aquí recordarán, nos evoca una de las funciones esenciales de la salud pública, que es la participación, ¿no? Sí, la participación social en salud, y que aquí se expresa a través de la conformación de un comité. A este comité se debe hacer la socialización de toda la información que previamente se había recogido, se debe validar, y a partir de esto, y con la, reitero, ¿no? Con la participación de la comunidad, se identifican, se priorizan los problemas y se elabora el plan local integral de salud. Una vez elaborado, corresponde la implementación que debe asumir la comunidad, ¿sí? A través de su espacio organizativo que es el comité local. Cosa muy importante, ¿no? La implementación del plan tiene el acompañamiento del equipo de salud, pero la primera responsabilidad de que este plan se ejecute es de la comunidad. Y asimismo, volviendo a las fases del ciclo de la planificación, esta parte de diagnóstico, luego la implementación y finalmente la evaluación y seguimiento, implica que la comunidad esté presente en los tres momentos del ciclo. Y como quinta fase hay una actualización del diagnóstico en el contexto de la sala situacional, también un instrumento que conocen ustedes se utiliza o es parte del proceso de implementación del modelo de atención. Intentamos representar con estas dos imágenes que por un lado el ASIS es este proceso, este ejercicio, ¿no? Del diagnóstico intelectual, de ver, mirar, observar, analizar, entender la realidad, los contextos. Y por otro lado el PLIS representa ya el puesta a la obra, ¿no? Bueno, primero también se elabora el plan y ese plan debe llevar
a la acción, que es lo que queremos representar con esa manito, ¿no? De las ideas, del análisis, del entendimiento de la realidad a las acciones. Tomamos nuevamente del texto del documento que ustedes leyeron, lo que se dice sobre el plan local, que es una herramienta que permite programar de manera sistemática las intervenciones orientadas a mejorar la condición de vida de la población, dando respuesta y proponiendo soluciones posibles a las demandas de salud. En estas pocas líneas están presentes o condensadas también varias cosas que hemos anteriormente visto sobre el modelo de atención. Primero, que no todas las situaciones que afectan la salud de la población pueden ser intervenidas directamente por el personal del establecimiento. Me refiero a enfermeras, odontólogos, médicos, sino que se requiere, recordarán ustedes, la participación también de otros sectores diferentes al de la salud. Es decir, en el plan local se debe también expresar la intersectorialidad para poder responder y solucionar problemas que afectan la salud de la población. Cuando se habla entonces de que es una herramienta sistemática, pues, insisto, esto significa que tiene fases, momentos, hay una técnica que es lo que está descrita en el texto y que se alimenta de todos los conceptos que hemos venido trabajando anteriormente sobre esto de la planificación. Y noten cómo en la segunda línea se manifiesta el propósito de la salud pública, ¿sí? Mejorar la condición de vida a través de las mejoras en salud, que cumple finalmente entonces el propósito de proteger y mejorar la salud de la población. Ya lo hemos señalado, el plan local está vinculado y es un producto del análisis previo. No hay intervención sin diagnóstico. Con estas imágenes resaltamos que por un lado la comunidad es la que está llamada a elaborar el plan, a ejecutarlo, y hacia el lado derecho vemos al equipo de salud, que está llamado a dirigir y acompañar este proceso tanto de elaboración como de ejecución. Por supuesto, las realidades pueden ser muy distintas, habrá lugares, territorios donde hay una tradición de participación, de organización de la población ya de mucho tiempo, lo cual puede facilitar o favorecer el trabajo de organización para elaboración de un plan local. También habrá realidades muy diferentes en donde quizás el equipo tenga que hacer mayores esfuerzos, el equipo de salud, para conseguir esta participación. Pero bueno, recuerden que por eso a nuestra asignatura le hemos llamado gestión. También se gestionan la creación de estos espacios y las relaciones con las personas para alcanzar los fines de mejorar la salud de la población. Así que esto es también un ejercicio de creatividad en poder motivar e impulsar este trabajo a nivel comunitario. Un resumen de los momentos para la elaboración del plan. Algo ya decíamos anteriormente sobre lo de la CIS, pero aquí en definitiva vemos que hay que hacer una convocatoria. Una vez que se ha conformado el comité local, pues se convoca a estos miembros del comité, se revisan los datos, sobre todo los problemas y prioridades identificados, se verifica el mapa de actores, cosa también muy interesante, ¿no? De quienes intervienen directa o indirectamente en el problema y en la solución, y finalmente se elabora el PLIS. Cada uno de estos momentos que están descritos aquí de una manera muy general y amplia tendrán también ciertas particularidades, especificidades o tareas concretas propias dependiendo de las realidades a las cuales nos enfrentemos. Notarán que hasta aquí se ha comentado en varias ocasiones que todo este proceso de diagnóstico a través de la CIS busca identificar problemas, que el plan local busca responder a esos problemas identificados, priorizados y sobre los cuales se busca modificar la realidad. Vamos entonces a hacer un pequeñísimo abordaje sobre algunos elementos que nos interesan en torno al problema.
Y lo que intentamos representar con esta imagen es una propuesta de definición del problema. Vemos que en esta imagen hay dos figuras separadas por una grieta, una brecha, por lo que podemos decir que el problema es una brecha entre lo que es y lo que debe ser. Niños y niñas menores de 5 años deberían tener todo su esquema de vacunación completo, lo cual eh, nos da garantía de una protección adecuada frente a ciertas enfermedades. Ese es el deber ser. Pero si vemos que en la población las coberturas de vacunación son sumamente bajas, lo que permite concluir en que no hay protección contra estas enfermedades, vemos la brecha entre el ser y el deber ser. Niños y niñas deben estar vacunados, pero niños y niñas no están vacunados. En definitiva, hay un problema. Para considerar entonces el análisis, o mejor dicho, para poder avanzar bajo esta propuesta, ¿no?, de análisis de la situación y de planificación para atacar problemas de salud en la comunidad, es fundamental un buen análisis de estos problemas para que se pueda avanzar en el camino hacia la solución. Consideremos entonces que para el análisis de los problemas, nosotros le vamos a ver a esto como un estado negativo, ¿sí?, como algo que realmente afecta la salud de la población. La identificación tiene que ser de problemas existentes, no posibles o potenciales. Un ejemplo, una cosa es decir que en este lugar o en algún lugar podrían haber muertos por alguna situación. Si no los hay, ese en este momento no es aún el problema, pero sí aquello que está presente y que eventualmente podría llegar a causar muertes. Otra cosa importante de tomar en cuenta en el análisis de los problemas es que un problema no es la ausencia de una solución, sino, reafirmamos lo del primer elemento, es un estado negativo. Vean el ejemplo. Es incorrecto plantear que el problema es que no hay pesticidas, cuando lo correcto es que el problema es la cosecha destruida por las plagas, ¿sí? La ausencia del pesticida no es por sí mismo el problema es la plaga, en este caso, que destruye las cosechas. Otro elemento importante que hay que tomar en cuenta es que la importancia de un problema no está determinada por su ubicación en el árbol de problemas, y vamos a hacer un recuento rápido de lo que es este árbol de problemas. Bien, volvamos a la imagen del árbol de problemas y ahora en donde dice problema principal, pensemos que ahora ahí debe estar un objetivo. Si el problema era la parasitosis en niños y niñas de la comunidad, el objetivo podría ser, como ejemplo, prevenir la parasitosis. Al mirar hacia abajo las causas que identificamos hace un momento, a estas las vamos a transformar entonces en medios. Si decíamos que una de las causas es el agua contaminada, el medio sería tener agua potable o agua apta para consumo humano. Pero recordemos que habíamos hecho el ejercicio de preguntar por qué el agua está contaminada y decíamos que era por algún material que está siendo vertido a las fuentes de agua de consumo de la población, por lo que el medio podría plantearse como eh, quitar o eliminar esa, eh, el arrojar estas sustancias al agua, ¿no? Y así con cada una de las causas que se hayan identificado. ¿Para qué sirve esto? Si ya vemos que las causas se han convertido en fines, podemos pensar ahora cuáles de esos, perdón, no en fines, en medios. Podemos ahora sí pensar cuál de esos medios es el más asequible, el más rápido, el más efectivo, en el que podamos directamente intervenir, o en cuáles de esos necesitemos el apoyo de otros sectores para poder avanzar a la solución. ¿Sí? Esa es la importancia, y como decíamos, este análisis nos está comenzando a dar
luces sobre los caminos de solución. Hacia el otro lado, decíamos que entre los efectos de la parasitosis está, por ejemplo, el ausentismo de la escuela de los niños. Y si el objetivo de evitar la parasitosis se alcanza utilizando los medios que hemos definido a partir de las causas, podríamos decir entonces que un resultado de este cumplimiento del objetivo sería mejorar la asistencia a clases o reducir o eliminar el ausentismo, lo que por supuesto contribuye de manera positiva, buena al desarrollo de estos niñas y niñas. ¿Para qué nos sirven estos efectos convertidos en fines? Pues para evaluar precisamente, ¿no? ¿Qué es lo que se haya conseguido a través de este proyecto en el corto y mediano plazo, dependiendo de cómo se elabore el proyecto, ¿sí? Pero vean lo importante que es un buen análisis de los problemas para poder ver mejor los posibles caminos de solución. Así entonces, el análisis del problema permite varias cosas. Aquí se presentan algunas de ellas, ¿no? Analizar la situación existente, identificar problemas principales en torno al problema central, establecer relaciones causa-efectos, como lo veíamos en el árbol de problemas, y mostrar interrelaciones que comiencen a identificar caminos para la solución. Finalmente, como algo informativo, y hay un documento que está disponible para que lo puedan descargar sobre el diseño de proyectos en salud, tenemos aquí dos fases o etapas importantes para el diseño de proyectos. En la primera, que es la analítica, vemos que a su vez hay varios momentos y dentro de eso aparece lo que hemos descrito hace un momento, el análisis de problemas y el análisis de objetivos. Noten que además hay otros momentos también de la etapa analítica, que es la identificación incluso de involucrados y finalmente de análisis de alternativas, pero recordemos estas bases del análisis de problemas y objetivos como elementos importantes en el diseño. Una vez que estos momentos se han cumplido y el análisis está hecho, pues podemos pasar a la etapa ya de planificación que finalmente nos llevarán a las acciones. Dentro de eso hay varios instrumentos como por ejemplo la matriz de marco lógico y el propio plan de ejecución. Hasta aquí entonces se ha resaltado mucho la importancia del problema, del análisis, para poder alcanzar caminos de solución. Continuaremos en una siguiente parte ya abordando la programación local y su relación con el Plan Local Integral de Salud en las sesiones posteriores.